Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos al Estadio Alfredo Di Stéfano de Valdebebas, donde en 5 minutos el Bilbao Athletic jugará su séptimo y último amistoso de pretemporada. Los cachorros se enfrentan al Real Madrid Castilla, otro equipo que también debutará en la Primera Federación la próxima semana. Vamos ya con las alineaciones iniciales de ambos conjuntos, empezando como siempre por el local que dirige el técnico madrileño Raúl González Blanco y que forma de inicio con el Luis López bajo los palos, Sergio Santos, Álvaro Carrillo, Mario Gila y Pablo Ramón en el cuarteto de cobertura de derecha a izquierda, con Iván Morante y Carlos Dotor en el doble pivote, Teo Zidane por delante. Las bandas serán para Peter González y Sergio Arribas. En la punta de lanza, Juanmi Latasa. En el banquillo, junto a Raúl, se quedan el portero suplente Rubén, Edgar, David, Manuel Ángel, Jaume Jardí y Andri Gudjonsen. Y por parte del Bilbao Athletic, Imanol de la Sota repite el mismo equipo inicial que formó en el sábado pasado en Lezama ante el Racing de Santander y que se impuso 2-1, es decir, Anderíru bajo los palos, Álvaro Núñez, Jon Sillero, Ander Lorente y Mikel Cortázar en defensa de derecha a izquierda, con Beñat Prados y Víctor San Bartolomé en el doble pivote. La banda derecha para Juan Artola, la banda izquierda para Jon Cabo, engancha Yusuf Diarra, en punta Yuen Urain, que por cierto ha sido citado de nuevo por la sub-21 escocesa para jugar el mes que viene un partido clasificatorio ante Turquía para la Eurocopa. En el banquillo, junto al técnico Santurciarra, se quedan el portero suplente Unai Pérez, Beñat de Jesús, Xavier Arberas, Anchón Jasso, Oyer López, Unai Naveira, Gorka Aguirre, Ibai Sanz, Mikel Goti y Kepa Uriarte. Esaten dugun moduan, zazpigarren lagunartekoa Bilbao Athletic-entzat, baita ere zazpigarrena Real Madrid Castilla-rentzat, hor dago zelaien sosketa, ikusiko dugu nork aterako duen zelai erditik. Partidako epailea Manuel Pérez Hernández izango da, badirudi Yuen Urain baloia martxan jartzeko prest dagoela. Hemen Real Madrideko kapitaina, sortze zenbakiarekin Carlos Dotor, Yuen Urain izango da, baloia martxan jarriko duena hemen Alfredo Di Stéfano zelaian. Va a sacar el Bilbao Athletic, como decimos, Yuen Urain preparado para poner el balón en juego. El jugador citado por la sub-21 escocesa, que forma en la punta de lanza del equipo que dirige Imanol de la Sota. Enseguida arranca el partido aquí en Madrid, en Valdebebas. Buen tiempo, luce el sol. Buenas condiciones, por lo tanto, para la práctica del fútbol. El colegiado, que mira su reloj de momento, solicita la autorización de los dos guardametas. 1 minuto para las 11 de la mañana. Arranca en este mismo instante el partido en Valdebebas. Juega el Bilbao Athletic. Recibe Mikel Cortázar. El Ondarrutarra atrás para Ander Lorente, que ha ascendido a promocionado del Baskonia esta temporada y se está intentando ganar un hueco en el eje de la zaga. Jugando Juan Artola atrás para Álvaro Núñez. Este con Jon Sillero, que regresa tras su cesión en el Numancia. Y juega con Ander Lorente, combina con Jon Cabo, se la devuelve de nuevo al Santurciarra. Juega ahora hacia el lado derecho para el capitán, para Jon Sillero, que levanta la cabeza, busca en largo a algún referente ofensivo, lucha por esa pelota, Yuen Urain despeja, Sergio Santos, pelea el Real Madrid Castilla, se la va a llevar a Rivas, jugador que ha debutado con el primer equipo del Real Madrid, ha jugado 8 partidos de Liga, también 2 de Champions, y el pasado curso anotó 3 tantos. En segunda B con el Castilla juega el equipo que viste de blanco, buscando hacia el lado izquierdo donde estaba Teo Zidane, el hijo de Zinedine Zidane, ex técnico del conjunto merengue hasta la pasada campaña. Juega el Bilbao Athletic, recupera el conjunto de Imanol de la Sota, era Beñat Prados atrás para Lorente, con Sillero. Sillero que abre hacia la derecha para Álvaro Núñez, el de Sondica buscaba por dentro combinar con Juan Artola, se la llevó Peter González, pero el jugador de origen de la República Dominicana la mandó fuera. Saque de banda para los cachorros. Alboko saque a izango du Bilbao Athleticek. Partidako lehen minutua bete da hemen Valdebebasen. Alfredo Di Stéfano zelaian, utxean oraindik markagailuan. Castilla Kuts, Bilbao Athleticek Kuts. Ordoa Ander Lorente baloiarekin. Santurciarrak eskerrera. Jon Cabo jaso du
Controla Bilbotarra, Cabo Aurrera, Cabo que combina con Mikel Cortázar, puede poner el centro, el segundo palo muy pasado, se va a anticipar Peter González para despejar de cabeza, se la lleva de nuevo el Bilbao Athletic, atrás Álvaro Núñez con Jon Sillero, para Ander Lorente, abre hacia la izquierda donde recibe de nuevo Mikel Cortázar, atrás para Ander Lorente, juega en el círculo central donde recibe Beñat Prados, Prados que abre hacia la derecha para Juan Artola, Álvaro Núñez atrás para Jon Sillero, Sillero que combina con Ander Lorente, cruza la divisoria en campo rival ya el Bilbao Athletic, dominando la posesión el conjunto rojo y blanco en estos primeros compases del partido, juega hacia Julen Urain, se anticipa Álvaro Carrillo para despejar el balón en largo buscando a Juan Milatasa, le cae la pelota a Yusuf Diarra, el ex de la Chantrea y del Ardoy que juega con John Cabo, fuerza el saque de banda, el 11 del Bilbao Athletic, balón para los vizcaínos. Ahí vemos a Raúl González Blanco, el técnico de 44 años, leyenda del madridismo, ahora dirigiendo al filial. Jugando Mikel Cortázar en corto, encuentra a Beñat Prados que se gira sobre sí mismo y ante la presión de la tasa retrasa para Ander Lorente, con Jon Sillero, presiona también Teo Zidane. Juega con Núñez, con Víctor San Bartolomé, atrás de nuevo con Sillero, presiona el Real Madrid Castilla intentando robar el balón en campo contrario, recibe Anderiru, le pone un poquito de pausa el portero de Igorre, juega el Bilbao Athletic por dentro, recibe Yusuf Diarra, Diarra que juega atrás para Beñat Prados, inicia la jugada como casi siempre el navarro, dando aire a sus compañeros, juega Sillero en largo buscando a Julen Urain, va a conseguir controlar esa pelota antes de que salga del rectángulo de juego, pegadito al banderín de córner, la pierde el jugador de Urangarra, además comete falta, balón para el Real Madrid Castilla, baloia talde Madrildarrak izango du, Mario Hilari falta egin diote hemen errepikapena, Julen Urainek kamisetatik heldu dio Bartzelonan jaiotako zentralari, eta falta adierazi du epaileak, beraz baloia Real Madrid Castillarentzat. Hor dago Pablo Ramón, atzera jokatu du Luis López, atezainarekin. En largo buscaba el portero murciano a Juan Milatasa, se anticipó Jon Sillero, despeja Beñat Prados, buscaba a Julen Urain, pero el balón le va a llegar manso a los dominios de Pablo Ramón, que retrasa para su portero, para Luis López. Jugando con Álvaro Carrillo, el central murciano que avanza con la pelota controlada, busca por dentro a Iván Morante, el ex del Villarreal, la pierde, recupera a Álvaro Núñez jugando con Artola, Artola de nuevo con Núñez, Núñez se la devuelve a Artola, Artola que puede poner el centro, lo hace al punto de penalti, atención, entra Julen Urain, se anticipa Luis López, muy seguro el portero murciano, internacional sub-18 con España, para atrapar esa pelota y jugar en corto con Sergio Santos. El lateral del Leganés atrás para Carrillo, con Gila, Gila de nuevo con Carrillo, el ex del Real Murcia que juega por dentro con Morante, Morante se la devuelve a Carrillo, juega por dentro con Arribas que se viene a recibir al centro del campo, quería combinar con Latasa, cae al suelo Juan Milatasa, el madrileño, autor de 5 tantos el pasado curso con el Castilla, se le escapó el balón, saque de banda para el equipo de hombre, de Imanol de la Sota, que lleva la gorra para protegerse del sol que está pegando de lo lindo aquí en esta mañana de sábado en Valdebebas. Juega el Bilbao Athletic, Víctor San Bartolomé atrás para Yusuf Diarra, ante la presión de Carlos Dotor, juega atrás con Sillero, Sillero para Núñez, Núñez en la divisoria, le cierran la puerta, juega atrás con Prados, Prados que cambia el juego hacia la izquierda, se incorpora al ataque allí Mikel Cortázar, pero no consigue controlar la pelota, saque de banda para el Real Madrid Castilla, que también juega su séptimo amistoso de la pretemporada. De momento acumula 3 derrotas ante Jerez, Leganés y Fuenlabrada y 3 empates ante Cultural Leonesa, Deportivo de La Coruña y Badajoz. El Bilbao Athletic también, como decíamos, afronta su séptimo amistoso de la pretemporada con derrota ante el Mirandés 0-1, victoria ante el Laredo 0-2, empate a 2 ante el Sporting y a 1 ante el Burgos y victorias 0-2 ante el Real Unión y la pasada semana 2-1 ante el Racing de Santander. Juega el Real Madrid Castilla, es Peter González. Atrás de nuevo el conjunto madrileño, vuelve a iniciar la acción ofensiva el equipo de Raúl González Blanco. Ahora el balón está en el flanco derecho, recibe Sergio Santos, atrás el balón le llegaba y le llega finalmente a Álvaro Carrillo, a punto estuvo de robarlo Julen Urain, juega Carrillo con Gila, Gila se apoya en Dotor, de nuevo Gila, el central
barcelonés, internacional sub-19, con pasado en el Español, también en el DAM, en el Mollet, en el Sabadell o en el Santa Perpetua de Moguda. Juega atrás con su portero, con Luis López. Para Carrillo, Carrillo que busca en largo. La carrera de Sergio Santos que controla, puede haber peligro. Buscaba combinar con Sergio Arribas. Metió la pierna Ander Lorente, cediendo el primer saque de esquina del partido para el equipo local. Lo va a botar desde el lado derecho del ataque Sergio Arribas. Con el 10 a la espalda, el centrocampista madrileño, como decíamos, ha debutado en la primera plantilla. También lo han hecho otros integrantes de este equipo, que por cierto hoy no están. Por ejemplo, Antonio Blanco, que ya está en dinámica del primer equipo, el montalbeño. También Miguel Gutiérrez, el lateral zurdo. El centro que pone Sergio Arribas al segundo palo, lo despeja la zaga del Bilbao Athletic. Aleja el peligro John Cabo, aunque no hay ningún compañero en el campo rival. Va a controlar, sin nadie en su zona de acción, Peter González. Juega con calma el Castilla, minuto prácticamente 8 de partido, sin goles todavía aquí en el estadio Alfredo Di Stéfano de Valdebebas. Real Madrid Castilla 0, Bilbao Athletic 0. Al poco saque a Orain, Bilbao Athletic entzat. Será Yerdian, Cortázarrek atzera, Ander Lorenteri, Lorentek, Sillero aurkitu du, Sillero que eskuine galera, Núñezekin, berriz ere Sillero, Durangarrak, luze orain, beste Durangarrak baten bila, orain Diarra sartu da, buruz jokatu du Nafarrak, Cabo en bila, Cabo que controla, Cabo que puede poner el centro, Cabo que levanta la cabeza, juega en corto de nuevo con Diarra, Diarra se la devuelve a Cabo, el balón que se lo lleva la zaga del Real Madrid Castilla, que quiere iniciar la jugada de nuevo desde atrás, recibe Juan Milatasa, atrás el delantero madrileño, se apoya en Pablo Ramón, el central mallorquín que está jugando hoy como lateral zurdo. Se apoya en Peter González, pone el centro al segundo palo, va a meter la cabeza a Cortázar, el despeje no es bueno, le cae a Arribas. Atención, hay peligro, el disparo del Castilla ha sido Teo Zidane, que se lamenta. Saque de esquina para el Castilla. Metió el cuerpo un integrante de la zaga del Bilbao Athletic para mandar el balón a córner. Vamos a ver la acción repetida. El balón de Arribas, bueno, atrás para, en este caso, Teo Zidane, y el balón que ha golpeado en el cuerpo de Beñat Prados se ha marchado por la línea de fondo. Es córner, el segundo del partido para el Real Madrid Castilla. Lo va a botar ahora, parece que en corto, Sergio Arribas, no, finalmente se lo piensa. El jugador madrileño que marca la jugada de estrategia con los brazos al cielo de Valdebebas. Con la pierna izquierda la pone el 10 del Castilla, el primer palo despeja Julen Urain en labores defensivas. Quería salir a la contra su equipo, el Bilbao Athletic, pero no había nadie. De nuevo el balón es para Peter. Peter que se apoya en este caso en Carlos Dotor. Juega con Arribas, de nuevo con Carlos. Carlos que pisa la pelota, se marcha bien de Artola, juega con Peter. Peter atrás para de nuevo Carlos Dotor. Atrás más si cabe para Mario Gila. Mario Gila que abre hacia la derecha para Sergio Santos. Atrás con Álvaro Carrillo, de nuevo recibe Gila. Gila en el círculo central ante la presión de Julen, juega por dentro y encuentra en este caso Teo Zidane, que abre hacia la derecha para Sergio Santos. Ponía el balón al primer palo, despejó Ander Lorente, alejó el peligro Mikel Cortázar. El balón de nuevo, no obstante, le cae al Real Madrid Castilla, que vuelve a iniciar la jugada. Eraso Amberri Seré, Tal de Madrid Darra, Gilak, Pablo Ramón y Emandio Baloya. Onek Morante, aurkitu, Morante que esquerrera. Peter en Villa, Peter que puede poner el centro, le cierra en el paso tanto Núñez como Artola, sigue Peter con la pelota, se quiere marchar de ambos, pero Álvaro Núñez consigue robarle la pelota, juega con Artola, Artola para Núñez, juega por dentro con Prados, Prados ante 4 rivales, se lo piensa el navarro y juega con Artola. Los dos han hecho la pretemporada con el primer equipo, ahora ya de nuevo en la dinámica del filial, para iniciar la temporada el próximo domingo a las 7:30 de la tarde en el Estadio Ruta de la Plata, ante el Zamora, primera jornada de la primera federación. El Real Madrid Castilla, que también jugará a domicilio, se enfrentará al Linense el domingo, en este caso también a las 5:30 de la tarde. Juega el Bilbao Athletic, es Mikel Cortázar. Quería combinar con Cabo, fuerza el saque de banda el bilbaíno. El balón que le cae a Raúl, ahí lo vemos en primer plano. Se lo entrega a Cortázar para que el Ondarrutarra juegue atrás con Ander Lorente. Para Sillero. Sillero que tiene metros para conducir la pelota. Encuentra a Núñez. Le cierra la puerta Teo Zidane. Encuentra por dentro a Víctor. Cae al suelo Julen.
El balón lo recupera el conjunto local. Es para Luis López, el portero murciano, que tiene tiempo para pensar. Espera que se recoloquen sus compañeros y se apoya en Pablo Ramón. El jugador de Calviá busca en largo a Juan Milatasa, controla con el pecho el madrileño, se la deja atrás a Morante. Este juega hacia la izquierda para Teo Zidane, el hijo de Zinedine. Ahí está, uno de los muchos futbolistas de la saga de Familiar. Ponía el centro al área pequeña, no consiguió rematar Juan Milatasa. Saque de puerta para el Bilbao Athletic. Vamos a ver la acción repetida, el balón de Teo Zidane. La puso con la derecha. Se anticipó bien Mikel Cortázar evitando el remate de Juan Milatasa. La pelota salió por la línea de fondo. La posesión ya es para el Bilbao Athletic, que busca sorprender a la contra. Era Víctor San Bartolomé. Se anticipó Mario Gila para jugar atrás con Luis López. Este con Pablo Ramón, que se viene como tercer central. Y se apoya ahora en Iván Morante. Este para Gila. Gila en largo desplaza la pelota hacia el lado derecho, donde emergía la figura de Sergio Santos como carrilero. Se la dejaba atrás a su tocayo Sergio Arribas. Fuerza el saque de banda el Real Madrid Castilla. Ahí vemos la acción repetida. El balón de Sergio Arribas, que lo manda fuera el Bilbao Athletic. De nuevo Gila. A la carga el Real Madrid Castilla. Ese Álvaro Carrillo con el 3 a la espalda conduce la pelota. El murciano se viene hacia el círculo central. Juega con Morante. El balón le llega a Sergio Santos. Atrás se apoya en Arribas. Hay falta sobre Sergio Santos. El lateral Pepinero. El balón que continuará siendo de la escuadra que dirige Raúl González Blanco. Vamos a ver la acción repetida. La falta del Bilbao Athletic. Ha cometido Cortázar, que salía a defender esa acción. Vuelve a insistir el Real Madrid Castilla. Es Álvaro Carrillo. Este para Iván Morante, el jugador leonés. Encuentra a la tasa, que descarga el juego hacia la izquierda para Peter. Puede poner el centro. Peter González lo hace al primer palo. Despeja la zaga del Bilbao Athletic. Lo hace Sillero de cabeza, lanzándose al suelo, y juega con Artola. Puede montar la contra ahora el equipo dirigido por Imanol de la Sota. Ahí están los cachorros jugando por el flanco izquierdo. John Cabo atrás. Se apoya de nuevo en Beñat Prados. Se recolocan los defensas del Castilla. Vuelve a iniciar la jugada el Bilbao Athletic desde atrás. Es Lorente con Sillero. Sillero para Núñez. Núñez por dentro, encuentra Artola. Se la devuelve a Núñez. El balón demasiado largo, aunque evita que salga el de Sondica. Para jugar ahora cómodamente atrás con su portero, con Ander Iru. Iru baloia Jasodu, Bere Arean. Igorreko Atesañak Luse Jodu. Juen Urainen Villa. Cabo Kere controla. Egiten saiatu du, baina ez du lortu. Baloia Kastillarentzat izango da. Mario Gila jasoko du. Espainolen aritutako zentralak. Carrillorekin jokatu du atzera berriz ere, bere Atesainarekin, Luis López. Atesain murtziarrak. Morante aurkitu du, Morante katzera. Pablo Ramoni. Artolaren presioa. Pablo Ramonek Carlos Dotora aurkitu du. Baloia galdu, Adi. Bilbao Athletic berreskuratu. El balón que lo buscaba Juen Urain. Se le fue la pelota. No consiguió controlar el Durangarra. Y vuelve a insistir el Castilla, que ahora quiere sorprender a la contra. Ese Arribas. Arribas que se viene por dentro en la lucha de jugadores que llevan el dorsal número 10. Diarra, que comete falta sobre Arribas. Le pide disculpas Yusuf Diarra. Vamos a ver la acción repetida. Llega tarde, le mete la pierna izquierda y derriba al jugador madrileño, con pasado en la cantera del Leganés. La falta favorable al equipo que dirige Raúl González Blanco, cuando ya hemos cumplido el primer cuarto de hora de partido. De momento sin goles aquí en el estadio Alfredo Di Stéfano de Valdebebas. El Real Madrid Castilla, que está llegando con cierto peligro al área defendida por Ander Iru, aunque no ha habido ocasiones destacables en ninguna de las dos porterías. Ahí vemos al portero de Igorre colocando a sus defensas, que están en el balcón del área intentando evitar el posible remate del Real Madrid Castilla. El balón al primer palo. Se acercaba allí Mario Gila, pero llegó antes Ander Iru para embolsar la pelota y jugar en corto por el flanco derecho con Álvaro Núñez. Este para Víctor San Bartolomé. El de Baracaldo juega atrás con John Sillero. Levanta la cabeza al capitán y juega con Yusuf Diarra.
Diarra, que controla con el pecho en el círculo central, recibe la falta, no, finalmente la comete sobre un jugador del Real Madrid Castilla, se lamenta Yusuf Diarra. Ahí le vemos en primer plano la falta que ha cometido sobre Sergio Arribas. Ha estado listo el canterano del Real Madrid para llevarse la posesión de la pelota, y le vemos al jugador madrileño. Juega Sergio Santos atrás con Álvaro Carrillo, este para Gila. Gila con Pablo Ramón. Vemos claramente la línea de tres centrales en las acciones ofensivas del Real Madrid Castilla, que juega de nuevo por mediación de Mario Gila. La presión de Yuen Urain, se marcha bien el central barcelonés, que busca además en largo a Peter González. Puede sorprender por el flanco izquierdo del equipo de Raúl. Ahí está Peter, pone el centro al primer palo. El balón que a punto está de rematarlo Juan Milatasa, se anticipó bien Ander Iru, muy atento el portero de Igorre, evitando el remate de Juan Milatasa. Ahora quiere sorprender el Bilbao Athletic a la contra, pero estaba adelantado Yuen Urain, fuera de juego. Balón para el Castilla. Vemos la acción anterior repetida. Estaba habilitado Peter, puso el balón buenísimo al primer palo para la llegada de Juan Milatasa, pero se lanzó al suelo con todo Ander Iru para atrapar esa pelota y evitar lo que podía haber sido el primero de la mañana. Juega Luis López, el portero murciano, que busca en largo ahora con la pierna izquierda de nuevo a Juan Milatasa, que salta de cabeza. Se la va a llevar el Bilbao Athletic. En este caso Mikel Cortázar, que recibe la falta de Sergio Santos. Balón para su equipo, para el conjunto vizcaíno. Juega Jon Sillero, el central Durangarra. Combina con su compañero en el eje de la zaga, Ander Lorente. Se lo piensa el Santurciarra. Encuentra por dentro a Diarra, este para Cabo. Cabo, que se viene hacia adentro, traza la diagonal el bilbaíno ante tres rivales. Viene hacia prácticamente el centro del campo. Juega con Artola. Artola, que quería devolvérsela a Cabo, pero le llega el balón a Núñez. Núñez, que la cuelga hacia el área. Aparece Víctor. Se anticipa no obstante Gila. Evita que el balón se le marche por la línea de fondo, pero además consigue que la pelota golpease en el propio Víctor, y es saque de banda para su equipo, para el Real Madrid Castilla. Va a servir desde el costado izquierdo Peter González. En largo busca a la tasa. Como decimos, el Real Madrid Castilla está jugando con tres centrales. Peter y Sergio Santos están actuando como carrileros. Por dentro están actuando Teo Zidane y Sergio Arribas, y los pivotes son Iván Morante y Carlos Dotor, dejando la punta de ataque a Juan Milatasa. Ataca ahora el Castilla, lo hace Peter González, reclama la falta, pero se la señalan a él. Vamos a ver el colegiado Manuel Pérez Hernández, que está hablando con los jugadores del Bilbao Athletic. Finalmente la falta es anterior, la ha señalado en una acción previa. Va a servir Pablo Ramón, jugador de Calviá, ex del Mallorca. Se apoya en Gila de nuevo con Pablo. Pablo por dentro encuentra a Carlos Dotor, este para Peter. Peter de nuevo con Pablo Ramón. Atrás el Balear, juega con Gila. Gila para Sergio Santos. Quería apoyarse en su tocayo Arribas, pero se la llevó el Bilbao Athletic. Controla Ander Lorente, Lorente Cátzera. Iruren Villa, Iru que luce Jokodu. Diarraren salto a Buruz lortudu baloia jotzea. Yuen Urainek atzera berriz ere. Iruren Villa. Iruk Sillerorekin jokatu du. Lehen zatiko erdia beteko da aurki hemen Valdebe basen oraindik gutxean. Baina orain Bilbao Athletic erasoan. Cortázar, que buscaba a Cabo, pero el balón no fue bueno, se lo llevó Carrillo, que buscaba a Sergio Santos. Tuvo que salir del área Ander Iru para anticiparse a la llegada de Juan Milatasa. El balón que sale del rectángulo de juego va a ser posesión para el Bilbao Athletic. Ahí vemos a Yuen Urain, que ha peleado la acción anterior y que ha forzado ahora el saque de banda. Lo pone en juego ya Mikel Cortázar atrás con Lorente, este con Sillero. Sillero ante la presión de Teo Zidane, juega por dentro con Víctor, este atrás para Lorente.
Lorente, que juega hacia la izquierda donde quería conectar con Cabo. Se la lleva el Castilla, ese Sergio Arribas. Atención, puede haber peligro. El balón por dentro hacia Teo Zidane. También estaba por ahí Juan Milatasa. Tuvo que meter la pierna este hombre, Jon Sillero, para mandarla fuera. Saque de banda para el Real Madrid Castilla. Juega atrás Morante con Gila. Gila para Carrillo. Carrillo atrás ante la presión de Cabo. Juega con su portero, con Luis López. Para Pablo Ramón. De nuevo con el guardameta murciano. Pisa la pelota en el punto de penalti sin prisa ninguna. Ahora juega en largo hacia Juan Milatasa. Se la deja atrás a Morante, el leonés, que quería controlar, no lo consiguió. Se la lleva Beñat Prados, aunque le roban la cartera. Atención, hay peligro. Se la lleva Sergio Arribas, puede haber peligro. Juega el madrileño que dispara. El balón golpeó en la zaga del Bilbao Athletic. Tiene mucho peligro Sergio Arribas. Fuerza el saque de esquina, el tercero para su equipo. Ahora lo va a servir desde el costado izquierdo, el derecho, perdón. Vamos a ver la acción repetida. Se la llevó el dorsal número 10 del Castilla, el quiebro ante Lorente, metió la pierna Sillero. Saque de esquina para el Real Madrid Castilla. Le ofrecen ahora un apoyo a Sergio Arribas, que marca la jugada estrategia con los dos brazos al cielo de Valdebebas. Le ofrece el apoyo Carlos Dotor, pero la va a colgar con la pierna izquierda al punto de penalti. Despeja la zaga del Bilbao Athletic. Lo hizo Juven de nuevo. El balón le cayó a Sergio Santos. Se la deja a Peter. Pone el centro de nuevo al punto de penalti. Despeja la zaga del Bilbao Athletic, que sigue sufriendo en estos minutos. Juega Sergio Arribas. Sergio Arribas se encuentra en el balcón del área. Teo Zidane la pone con el exterior. Buscaba a Pablo Ramón. De nuevo saque de esquina. Ya van 4 para el Real Madrid Castilla. Ahora sí será desde el lado izquierdo. Vamos a ver de nuevo la acción repetida. El balón, bueno, con el exterior de Teo Zidane. Metió la cabeza Víctor San Bartolomé para mandarla fuera. Saque de esquina para el Castilla. Córner a laugarrena izango da Castillarentzat. Berriz ere Sergio Arribas jarriko du martxan. Orain motz jokatu du Madrildarrak atzera. Pablo Ramonekin. Atención el centro. El disparo finalmente de Peter González. Y Barraso estuvo atento de nuevo. Ander Iru para atrapar la pelota. Juega el portero de Igorre hacia la derecha con Núñez. Este para Víctor. Víctor con Prados. Prados para Cortázar. Cortázar que busca la carrera de Cabo. Cabo que estaba adelantado. Así lo indica el asistente de Manuel Pérez Hernández. Balón para el Real Madrid Castilla. Va a sacar Álvaro Carrillo. Ahí vemos la acción repetida. Estaba claramente adelantado, fuera de toma incluso. John Cabo. Juega Prados. Prados que ha recuperado el balón en el círculo central. Abre hacia la izquierda el Navarro y conecta con Cabo. Cabo que ahora sí está habilitado. Controla el bilbaíno con el 11 a la espalda. Se viene de nuevo hacia adentro. Encuentra a Prados. Prados que controla y juega hacia la derecha para la incorporación al ataque de Álvaro Núñez. Este con Artola. Artola que se la devuelve al lateral diestro de Sondica. Este más atrás si cabe para Jon Sillero, que se acerca al campo rival, pero antes juega con Beñat Prados. En el círculo central el de Pamplona abre hacia la derecha para Núñez. Núñez que se incorpora con frecuencia al ataque. Quería combinar con Artola. Artola que pelea por ese balón. Se le escapó. Salió por la línea de fondo. Saque de puerta para el Real Madrid Castilla. Ateko sakea izango du etxeko taldeak. Artolari baloia joan egin zaio eta jabetza Castillarentzat izango da. Ez dauka inolako presarik. Luis López atezain murtziarrak orain luze joko du eskerrarekin. Juan Milatasaren bila, hor dago aurrelariaren kontrola. Baloia galdu dute Madrildarrek, baina falta egon da Bilbao Athleticen alde, hori bai. Ander Lorenteri egin diote falta. Eta jabetza kanpoko taldearentzat izango da. Preparado Beñat Prados para volver a poner el balón en juego. Vemos la acción repetida. La falta de Iván Morante sobre Ander Lorente. Juega Sillero. Sillero por dentro encuentra a Víctor, que se gira sobre sí mismo. Recibió la falta el centrocampista de Baracaldo. Ahí le vemos en primer plano la acción repetida. De nuevo Iván Morante, el leonés, que cometió la falta. Juega ya el Bilbao Athletic, ese Yusuf Diarra para Cabo. Puede haber peligro. Cabo que ve cómo le dobla Cortázar. Cortázar que pone el centro.
despeja la zaga del Castilla. El balón, no obstante, se lo lleva Prados. Prados que la vuelve a colgar hacia el área. Despeja de nuevo de cabeza la zaga de la escuadra madrileña. Se la lleva, no obstante, Yusuf Diarra. Juega con Prados. Prados se gira sobre sí mismo hasta en 2 ocasiones para marcharse de la presión de Carlos Dotor. Juega atrás con Lorente. Este con Sillero. Conecta en el círculo central con Víctor San Bartolomé. Se gira sobre sí mismo el de Baracaldo. Juega de nuevo por dentro con Diarra. Le roban la cartera. Quiere salir a la contra ahora el Real Madrid-Castilla. La carrera es Sergio Arribas por el flanco derecho del ataque. Caracolea, se quiere marchar de Lorente. Cae al suelo, no hay falta. Recupera el Bilbao Athletic, que también quiere salir corriendo, pero ahora no acierta John Cabo. Se la lleva Carlos Dotor. Por el lado derecho ataca el Castilla. La pone muy pasada Sergio Santos. Va a ser saque de puerta para el Bilbao Athletic. Ahí vemos al lateral diestro, en este caso carrilero de Leganés, también internacional sub-20 con España. Puso el balón muy largo, muy pasado. Va a ser saque de puerta para este hombre, para Ander Iru, que indica a sus compañeros que se vayan hacia adelante, que va a golpear en largo. Se toma su tiempo el portero de Igorre, que hizo un auténtico partidazo el sábado pasado ante el Racing de Santander, con intervenciones de mucho mérito de momento. No ha estado muy exigido en estos 28 minutos de la primera mitad, sin goles aquí en el estadio Alfredo Di Stéfano de Valdebebas. Real Madrid-Castilla 0, Bilbao Athletic 0. Golpeó en largo el portero de Igorre buscando a Yuen Urain. Se la llevó Álvaro Carrillo, que juega atrás con su portero, con el último de la fila, Luis López. Este para Pablo Ramón. Le presiona Artola, también lo hace Yuen Urain. Carrillo que golpea en largo, encuentra a Sergio Arribas, que controla, juega bien, con mucho criterio. El delantero, en este caso de Madrid, juega con Teo Zidane, dispara el balón al travesaño. El disparo de Teo Zidane, que lo repele el larguero, se marcha fuera. Primera ocasión clara para el conjunto de Raúl González Blanco. Vamos a ver la acción repetida. El lanzamiento desde el balcón del área y el balón que ha golpeado con muchísima violencia la madera de la portería defendida por Ander Iru. Se lamenta Teo Zidane. Saque de puerta para el Bilbao Athletic, que vuelve a recibir otro susto. Baloia Lángara Joandá. Teo Zidane en Jaurtiketa. Oso Bortitza. Baloia Ateko Sakera Joandá. Ander Iru jarriko du berriz ere baloia martxan. Lehen ordu erdia beteko da aurki hemen Valdebebasen, oraindik utxean, baina sekulako aukera izan du Teo Zidanek bere taldea aurreratzeko. Ha tenido que salir de nuevo de su área Ander Iru para evitar una nueva acción ofensiva del Real Madrid Castilla. Ahí vemos al guardameta del equipo vizcaíno. Se han llevado también un golpe Yusuf Diarra y Carlos Dotor, el capitán del Castilla. Vemos a Raúl González Blanco. Se acercan muchos jugadores a hidratarse. Pausa para la hidratación, por lo tanto, cuando estamos a punto de cumplir la primera media hora de partido, se detiene el juego aquí en Valdebebas. Hace mucho calor. Son las 11:30 de la mañana. Y los jugadores que se toman un pequeño respiro para hidratarse, para recibir también algunas instrucciones de los técnicos. Vemos al Real Madrid Castilla, Teo Zidane, el jugador que ha tenido la ocasión más clara de momento del partido. Ese balón que se ha marchado al travesaño. Sergio Arribas también está siendo protagonista en estos primeros compases, en esta primera media hora. También los jugadores del Bilbao Athletic hidratándose y recibiendo las instrucciones del cuerpo técnico liderado por Imanol de la Sota. Recuerden que se estrena en el banquillo del filial el técnico Santurciarra, después de hacer una gran campaña el año pasado a las órdenes del juvenil. Como segundo se estrena también Carlos Gurpegui, el ex centrocampista de Andosilla, que será la mano derecha de Imanol de la Sota en este curso ilusionante en la nueva categoría, en la primera federación, que arranca la próxima semana. Como decimos, el Bilbao Athletic, que juega en el Ruta de la Plata en Zamora ante el conjunto castellano-leonés a las 7:30 de la tarde el domingo. Está encuadrado en el grupo norte. Jugará también la segunda jornada con el Racing de Ferrol. Equipos como la Cultural Leonesa, Unionistas de Salamanca, Unión Deportiva Logroñés, equipo descendido de segunda división, el Tudelano,
conjunto con el que coincidió en Segunda B, el Celta B, equipo al que eliminó en la primera eliminatoria en la fase de ascenso allí en Extremadura. Valladolid Promesas, Real Unión, Sociedad Deportiva Logroñés, Rayo Majadahonda, Racing de Santander, Talavera de la Reina, Deportivo de La Coruña, Badajoz, Dux Internacional de Madrid, San Sebastián de los Reyes, Calahorra y Extremadura serán los rivales del Bilbao Athletic en esta nueva categoría en la Primera Federación. Se va a reanudar el juego después de 2 minutos de pausa. Habrá que, por lo tanto, descontarlos. Va a sacar de banda Sergio Santos en corto. El jugador nacido en Leganés juega con Álvaro Carrillo. Este para Mario Gila. Gila que se apoya en Pablo Ramón. Golpea en largo el defensa balear hacia Sergio Arribas. Atención que controla, se la puede llevar. Sale de nuevo muy atento Ander Iru para evitar el remate de Sergio Arribas, que está siendo un auténtico incordio para los zagueros del Bilbao Athletic. Juega ahora desde abajo, recibe Yusuf Diarra, el control no es bueno, se la llevaba Morante, no consiguió conectar, sin embargo con Sergio Arribas. Juega ahora Mikel Cortázar, controla con el pecho Londarrutarra, evitando que el balón salga del rectángulo de juego. Atrás para Lorente, Lorente que controla, Lorente en embalo ya, Sillero Entzat, Teo Zidane en presioa, Sillero Barruti jokatu du Víctor Ekin, baina baloia berriz ere berreskuratu du Castilla, que atención que hay peligro, la contra de Peter, Peter que quiebra, puede disparar Peter, se puso delante Sillero para evitar el disparo cómodo del jugador de origen dominicano. De nuevo saque de banda para el Castilla, que busca con ahínco el primero. Juega en el círculo central Gila para Pablo Ramón, este hacia la izquierda con Teo Zidane, se apoya en Morante, el leonés que juega atrás con Pablo Ramón, encuentra a Peter, Peter que ofrece el apoyo y juega ahora hacia la izquierda para, en este caso, la incorporación al ataque desde el costado izquierdo de Carlos Dotor. Ponía el centro para Juan Milatasa, que le agradece la intención, atrapó de nuevo la pelota este hombre Ander Iru. Mot jokatu du Igorrekoa Tesañak, Sillerorekin berriz ere, baloia Irurentzat, orain luze joko du Eskerrez, Juen Enbilla, ezin izan du baloia ikutu Durangarrak, Carrillo jaso du eta atzera jokatu du Luis Lopezekin, Luis Lopezek luze, berriz ere Teo Zidane Enbilla, baloia Victorrek buruz, aurrera Juen Urainek kontrola Diarrari, jauze zaio baloia eta falta egin du Diarrak. Hemen dago Sergio Arribas, falta jaso du aurrelari Madrildarrak, baloia Castillarentzat izango da, berandu iritsi da Diarra, gainera mina hartu du Bilbao Athleticeko 10 zenbakiak, baloia Castillarentzat izango da, lehen zatiko azken 10 minutuetan murgilduko gara aurki hemen Valdebebasen oraindik golik gabe. Atención porque recupera el Bilbao Athletic ese Beñat Prados, juega con Cabo, Cabo que ve cómo le dobla Cortázar, Cabo que viene hacia adentro, Cabo que tiene 3 rivales delante, juega con Diarra, Diarra que tiene el apoyo de Artola, opta por el disparo, el balón que lo repele la zaga del Castilla, le cae a Peter González y juega atrás este con Pablo Ramón, Pablo que golpea en largo buscando a Juan Milatasa, que se viene a controlar a campo propio, recibe la falta, salió John Sillero para cometer la infracción, balón para el Real Madrid Castilla. Como decimos, últimos 10 minutos de la primera mitad, de momento sin goles. Las ocasiones más claras, pues la más clara, para ser más exactos, ha sido para el Castilla, para el equipo local, ese balón al larguero de Teo Zidane. Busca una nueva opción ofensiva el equipo de Raúl. Se la lleva, no obstante, el Bilbao Athletic en labores defensivas. Muy atento Sillero, juega atrás con Iru. Iru que abre hacia la izquierda para Cortázar. Controla con tranquilidad el Ondarrutarra, cruza la divisoria y juega con Diarra. Diarra que recibe, levanta la cabeza, busca algún aliado, lo encuentra atrás en corto en Sillero, el capitán, que abre hacia la derecha para Núñez. Núñez que juega atrás con Prados, ahora le pone un poquito de pausa el equipo de Imanol de la Sota. Por dentro recibe Diarra, en el círculo central se la deja a Lorente, Lorente para Cortázar, Cortázar de nuevo con Ander Lorente, el central Santurciarra, que ha subido del Baskonia, como decimos. Es una de las novedades de esta plantilla. La otra es John Sillero, que regresa del Numancia. El resto son caras conocidas
del equipo que estuvo el año pasado a punto de ascender a la división de plata, se quedó a las puertas, cayó en la última eliminatoria ante el Burgos en el Francisco de la Era. La falta ahora sobre Yusuf Diarra. Finalmente la indica a favor del Real Madrid Castilla el colegiado Manuel Pérez Hernández. Vemos a Yusuf Diarra. Solicitaban algo los jugadores del Bilbao Athletic, pero la falta ha sido previa, por lo tanto el balón es para el Castilla. Lo juega ya en el lado derecho Sergio Santos, para Carrillo. Carrillo cambia el juego hacia la izquierda, donde emerge la figura de Teo Zidane. Teo Zidane se viene hacia adentro de nuevo en el vértice del área, costado izquierdo. Ante la presión de Artola se le deja atrás a Iván Morante. Morante juega con Pablo Ramón, pone el centro, el Balear, atención, el remate de la Tasa. Se anticipa Ander Lorente poniéndose entre la pelota y la portería para despejar el Santurciarra. Vemos a Juanmi Latasa. Ha tenido también una buena ocasión el balón de Pablo Ramón. El cabezazo del delantero madrileño que estaba habilitado, pero no iba con demasiada fuerza. Le cayó a la pierna de Ander Lorente para despejar el Santurciarra. Aunque vuelve a insistir, vuelve la carga el Castilla. Juega Carlos Dotor, atrás el capitán para Morante. Morante que cambia el juego hacia la izquierda para Peter González, que entra dentro del área, puede poner el centro ante Núñez, se lo piensa, quiebra, sigue con la pelota controlada, juega atrás para Morante. Se la va a llevar Yuen, pero la manda fuera el Durangarra, saque de banda para el Real Madrid Castilla. Al boco saque a Izan Godú. Checo Taldeak, Peter González. Jokalariak jarriko du baloia berriz ere martzan. Lagun baten bila. Zazpi zenbakia daraman jokalariak. Oraindik ez du erabakia hartu. Motzean jokatuko du Teo Zidanen bila. Teo Zidane que pelea con, en este caso, Sillero, que se la lleva el capitán. Despeja buscando a Yuen. El balón es para Morante. Morante que prolonga de cabeza. Se la quita de encima Lorente, que no quiere problemas. Se la va a llevar ahora Prados. Prados para Diarra. Diarra que juega con Cortázar, que quiere montar la contra. Galopa por el lado izquierdo el Onda Rutarra. Quería forzar el saque de banda, pero el balón se le escapó y va a ser para el Real Madrid Castilla. Se ha quedado fuera del terreno de juego Mikel Cortázar, no le vemos en la imagen. Le tapa el banquillo, se acercan los integrantes del Real Madrid Castilla para interesarse por su estado de salud. También las asistencias del filial bilbaíno. Se levanta sin ningún problema Mikel Cortázar con unas ligeras molestias en su zona trasera, pero parece que va a poder continuar sin ningún problema el lateral zurdo vizcaíno. Saque de banda para el Castilla, lo pone en juego ya Sergio Santos buscando a la Tasa. La Tasa que quería encontrar a Sergio Arribas, se la llevó el Bilbao Athletic. Sillero con Lorente. Lorente para Iru. Sale del área y juega de nuevo con Sillero. Ante la presión de muchos jugadores del Castilla, a punto están de robarla, pero juega Víctor atrás con Iru. Para Núñez. Núñez que se gira sobre sí mismo, a punto está de meterse en un lío ante Peter, pero consigue salir de la presión y ahora sale la contra el Bilbao Athletic. Es Prados. Prados que quería salir a la carrera por el flanco derecho. Consiguió forzar el saque de banda. Mantiene la posesión el Bilbao Athletic, aunque ahora la pierde. Juven Urain recupera no obstante Prados. Prados que busca a Artola. Artola que pelea con Peter, pero va a salir vencedor de ese duelo entre jugadores con el 7. El jugador de origen dominicano que se levanta ya, recupera la verticalidad. La falta favorable a su equipo, al Castilla, en estos últimos 5 minutos de la primera mitad. De momento sin goles aquí en Valdebebas, en el estadio Alfredo Di Stéfano. Castilla 0, Bilbao Athletic 0. Vemos la acción repetida. Y volvemos al directo, donde ya recibe el portero merengue, Luis López. Juega con Carrillo, se marcha bien de la presión de Cabo. El murciano combina con Pablo Ramón, por dentro para Teo Zidane. Juega con Peter. Peter para Pablo Ramón, por dentro encuentra a Morante. Morante de primera se la quería dejar a Teo Zidane. No se entendieron entre sí, balón para Ander Iru. Lehen zatiko azken txampan gaude. Golik gabe hemen Alfredo Di Stéfano zelaian. Atletikek dauka baloia, Ander Iru luze. Kaboren bila. Ez du kontrola egitea lortu Bilbotarrak. Carrillok berreskuratu du
Carrillo Gilarekin, Gilak Pablo Ramón aurkitu du atzera honek. Luis Lopezi, taluse joko du, Murtzian jaiotako atezainak. Berriz ere baloia Pablo Ramoni, jauzi zaio. Pablo Ramonek, Peter aurkitu du, Peter, la tasa, berriz ere Peter. Peter que levanta la cabeza, cambia el juego ahora hacia la derecha para la incorporación al ataque de Sergio Santos, que está habilitado, controla con el pecho, tiene metros para correr, levanta la cabeza, puede poner el centro, lo hace el segundo palo, mete la cabeza para despejar Jon Sillero. Venía con todo para rematar la tasa, aunque sigue el peligro, es Morante, el disparo del leonés, cometió falta el centrocampista del Real Madrid Castilla y le vemos en primer plano, balón para el Bilbao Athletic. Vamos a ver la acción repetida. En el control derribó Morante a Diarra, también a Víctor San Bartolomé. Posesión para el Bilbao Athletic, juega Prados con Víctor, la pierde Víctor, se la lleva el Castilla, atención que hay peligro, la tiene Peter dentro del área, pone el centro para la tasa, se anticipa Ander Lorente, en segunda instancia despeja Beñat Prados, juega además con éxito con Yusuf Diarra, este para Cortázar, de nuevo para Diarra ante dos rivales, la pierde, recupera el Castilla. Es Morante para Teo Zidane, juega con Peter con Pablo Ramón, se incorpora al ataque el Balear, juega por dentro con la tasa, el balón que no lo consigue controlar el madrileño, lo despeja Víctor San Bartolomé, el jugador de la marca en izquierda buscando a Yuen Urain que pelea con Gila por esa pelota, cae al suelo Yuen, comete falta el flamante internacional sub-21 por Escocia. Ahí vemos a Mario Gila con evidentes gestos de dolor. El Real Madrid Castilla que ya está de nuevo en ataque por el lado derecho, era Arribas que se quería marchar de cabo, pero se la llevó el Bilbao Athletic, que juega por mediación de Prados. Meten falta sobre el centrocampista navarro, balón para el Bilbao Athletic. A puntito de alcanzarse el último minuto de esta primera mitad. Vamos a ver la acción repetida, la falta de Sergio Arribas sobre Beñat Prados. Llega tarde el delantero madrileño. Juega ya Prados atrás con Ander Iru. Ander Iru que se toma su tiempo, busca la mejor opción a su juicio, es golpear en largo con la pierna derecha hacia Jon Cabo. Se la deja de cabeza a Yuen Urain, se la devuelve a Cabo, puede haber peligro, el balón que se le escapa, el control demasiado largo del bilbaíno. Se lo llevó Gila para Luis López. Este en largo busca la tasa, se anticipa Sillero. Se la va a llevar el Real Madrid Castilla, el balón de Arribas para la tasa se la deja a Carlos Dotor, es un 4-4, atención el balón en profundidad para Sergio Arribas que va a evitar que salga del rectángulo de juego y fuerza el saque de esquina, ya van 5 favorables a su equipo, favorables al Castilla, casi todos los ha provocado este hombre, Sergio Arribas que está siendo el más destacado de la primera mitad, va a ser el encargado también de votar el saque de esquina cuando estamos a punto de cumplir el minuto 45, el tiempo reglamentario, veremos si hay añadido porque el juego se ha detenido durante 2 minutos para la pausa de hidratación, el córner que lo va a votar Sergio Arribas marcando la jugada estrategia con la mano derecha al pecho, el balón muy pasado para evitar que salga del rectángulo de juego Pablo Ramón, pero se ha hecho un lío, lo ha mandado fuera, saque de banda para el Bilbao Athletic. Estamos ya en el tiempo adicional, tenemos 2 minutos de tiempo añadido, los 2 minutos que se ha detenido el juego se van a, por lo tanto, recuperar. Nos iremos, por lo tanto, hasta el 47. Va a sacar de banda Álvaro Núñez, buscando en corto algún apoyo el de Sondica. Finalmente opta por jugar en largo hacia Víctor San Bartolomé, se la dejaba Yuen, el control del Durangarra no fue bueno. Recupera el Real Madrid Castilla que quiere marcharse con ventaja al descanso. Ese Teo Zidane enfilaba la portería, el área, pero aparecieron al corte los defensas del Bilbao Athletic que quiere salir también a la contra, buscando su oportunidad. Es Cabo para Diarra, atención, el ex de la Chantrea y el Ardoy que quería aparecer en las inmediaciones del área, pero se anticiparon los zagueros del Castilla. Ahora saque de banda para el equipo local, lo fuerza este hombre, lo fuerza Álvaro Carrillo, lo va a servir Sergio Santos. Buscando en largo a la tasa, se anticipó bien Cortázar, prolonga de cabeza Prados, el balón para Diarra, se lo va a llevar Teo Zidane.
Teo Zidane, que cambia el juego hacia la izquierda. Ahí emerge Peter que también se incorpora con frecuencia al ataque como carrilero. Puede poner el centro al segundo palo. Atención, aparece por ahí Sergio Arribas. La indecisión de los zagueros y también de Iru. Puso el centro de nuevo Sergio Arribas, pero afortunadamente para el filial bilbaíno no había nadie para el remate. Sale ahora el equipo de Imanol de la Sota buscando Víctor Adiarra. Hay falta sobre el 10 del Bilbao Athletic. Cuando llega el final de esta primera mitad no hay tiempo para más. El colegiado Manuel Pérez Hernández, que manda a los 22 protagonistas a la zona de vestuario, sin goles en el primer acto. Real Madrid Castilla 0, Bilbao Athletic 0, Utxean amaitu da lehen zatia, badoaz hogeita bilokalariak aldageletara. Castilla Cuch, Bilbao Athletic Cuch. Nosotros también, que nos vamos a tomar un pequeño respiro. Enseguida volvemos con la narración de la segunda mitad de este, de momento, Real Madrid Castilla 0, Bilbao Athletic 0, aquí en el estadio Alfredo Di Stéfano de Valdebebas. Hasta ahora.
Estamos de vuelta en el estadio Alfredo Di Stéfano de Valdebebas, todavía en el tiempo de descanso de este séptimo amistoso de la pretemporada del Bilbao Athletic. Los cachorros se están enfrentando al conjunto local del Real Madrid Castilla, al que ya vemos sobre el césped de este estadio de Valdebebas, de la ciudad deportiva del club merengue, realizando ejercicios de activación antes de comenzar la segunda mitad. Parece que no va a haber cambios en el equipo local. De momento, los visitantes, el equipo dirigido por Imanol de la Sota, que no comparecen en el verde del estadio madrileño. Vemos a los jugadores del Castilla haciendo los ejercicios de calentamiento antes de arrancar la segunda mitad. Salta también el tiro arbitral y ha saltado también el Bilbao Athletic. Ahí le vemos en el lado izquierdo de las imágenes, también realizando unos ejercicios previos a volver a iniciar el partido, la segunda mitad. Tampoco parece que haya a primera vista cambios en el equipo bilbaíno. Va a sacar ahora el Real Madrid Castilla, atsedenaldian oraindik Utxean markaga joan, Real Madrid Castilla eta Bilbao Athleticen arteko partida hontan, zazpigarren lagun artekoa bientzat. Liga hasiko dute datorren igandean, federazioko lehen mailan arituko dira madrildarrak eta bilbotarrak. Beraz, azken froga izango da, bigarren zati hau bientzat. Castilla aterako du zelai erditik, Teo Zidane baloia martxan jartzeko pres. Va a sacar el Real Madrid Castilla para arrancar esta segunda mitad, esperando la autorización del colegiado Manuel Pérez Hernández. Llega en este mismo instante, arranca el segundo periodo, juega el Castilla en largo, buscando por el flanco derecho en este caso Sergio Arribas, que está en casi todas. El balón le cae a su tocayo Sergio Santos. Hay balón en saque de banda para los locales, para el Castilla, que ha salido también a por todas buscando el gol, que no le ha llegado, que se le ha negado en su ocasión más clara. Ese balón al larguero, recordemos, de Teo Zidane en la primera mitad. Jugando el Castilla, ese Pablo Ramón buscaba en este caso el balón de Morante, que lo ponía al área. Atrapó muy seguro de nuevo Ander Iru, que juega con la mano en corto con Álvaro Núñez. Le presiona Peter, juega Núñez buscando por dentro a Víctor. Se le escapa el control al de Baracaldo, se la lleva Mario Gila, juega atrás con Luis López, el portero murciano, que se apoya en Álvaro Carrillo. De nuevo para Luis López, atrás jugando el Real Madrid Castilla, buscando el largo ahora Pablo Ramón a Teo Zidane. Se anticipa la zaga del Bilbao Athletic, que quiere salir con el balón controlado. La pelea Víctor, se la va a llevar Artola, no, finalmente es Peter quien controla la pelota. Juega con Pablo Ramón, el de Calviá, jugando atrás para Luis López. Ahí le vemos en primer plano, de nuevo se la devuelve a Pablo Ramón. Por dentro combina con, en este caso, el capitán, con Dotor, que devuelve atrás la pelota para Pablo Ramón. Se la quita de encima Luis López, buscando a la tasa. El balón de cabeza del ariete madrileño, se la quería dejar atrás a Gila, se la lleva el Bilbao Athletic, ese Víctor con Prados, que juega ahora hacia la izquierda para la incorporación al ataque de Cortázar. Cortázar, que tiene metros, juega más atrás hacia la izquierda si cabe para Cabo. El balón que se lo va a llevar Sergio Santos, despeja el lateral de Pepinero, aunque el balón le cae de nuevo a los dominios de Jon Sillero. Inicia de nuevo la jugada desde atrás el Bilbao Athletic en el círculo central. Beñat Prados se gira sobre sí mismo ante la tasa, juega en corto con Lorente para Cortázar, que viene al ataque, juega con Cabo de primeras para Diarra, que juega atrás para Sillero. Vuelta a empezar ahora por el lado derecho ese Núñez, que recibe, se viene hacia adentro, traza la diagonal, atrás para Lorente con Cortázar, que puede poner el centro, se lo piensa, juega atrás con Diarra, más atrás si cabe para Sillero. Todo el Athletic en campo rival, juega Sillero para Álvaro Núñez, le cierra la puerta a Teo Zidane. Núñez, que se frena, juega atrás con Sillero por dentro de nuevo, juega ahora con Víctor, se la deja Artola, que quería poner el centro, se anticipó Pablo Ramón, pero el balón que lo manda fuera, saque de banda para el Bilbao Athletic, pegadito al banderín de córner, donde también calientan los suplentes del conjunto vizcaíno. Va a servir Álvaro Núñez, con el 2 a la espalda el de Sondica, buscando algún apoyo, se le ofrece Artola, también Víctor, juega con el bilbaíno, con Artola, juega atrás para
de nuevo Álvaro Núñez, que encuentra a Prados, puede haber peligro, levanta la cabeza el navarro, cambia la orientación del juego hacia la izquierda, donde encuentra a Cabo, que se viene hacia el balcón del área, el disparo muy desviado del centrocampista bilbaíno, saque de puerta para el Real Madrid Castilla. Va a sacar Luis López, ateko sakea izango du talde Madrildarrak, lehen jaurtik eta izan da Bilbao Atletikentzat. Cabo oso urruti bidali du, kanpora baloia, jabetza Madrildarrentzat. Luis Lópezek luze, baloia Victorrek jaso du, Victorrek Pradosi, Pradosek Diarra aurkitu du, Diarra, Cabo, Cortázar, berriz ere Prados zelai erdian, Silleroren bila, Sillero eskuine galera jokatu du, Núñez aurkituz, Núñez, Víctor, berriz ere Sillerori, Sillero zelai erdian, berriz ere atzera Lorente que por dentro encuentra a Diarra, Diarra se la deja a Cortázar, Cortázar para Cabo, Cabo que quiere encarar a Sergio Santos, sigue con la pelota controlada Cabo, Cabo que pierde la pelota, se le escapa por la línea de banda, balón para el Castilla. Sirve Sergio Santos, busca a la tasa que controla con la cabeza, aunque se va a anticipar Prado, se la lleva el Bilbao Athletic, que inicia de nuevo la jugada desde atrás, es Lorente para Sillero, Sillero que juega ahora con Núñez, Núñez para Artola que la pierde ante Peter, puede haber peligro, recupera el Real Madrid Castilla, aunque Artola en labores defensivas a punto está de volver a llevarse la jugada Peter para Teo Zidane, de nuevo para Peter que pone el centro con la zurda, el balón que va al primer palo, donde no hay ningún compañero, aparece seguro de nuevo Anderiru para jugar con la mano con Beñat Prados. Beñat Prados que tiene metros para avanzar con la pelota controlada, se frena ante el capitán, ante Carlos Dotor, juega atrás con Ander Lorente. Para Sillero. Sillero que levanta la cabeza, cambia el juego hacia la izquierda para Yusuf Diarra, que estaba por ahí también Cabo que no consigue controlar. El balón lo despeja Sergio Santos, de nuevo llega a los dominios de Anderiru, que sale del área para jugar en corto con Ander Lorente. Ahí le vemos con un ventaje en su mano izquierda. Juega con Beñat Prados, cambia el juego hacia la derecha para Artola, se anticipa Peter, el balón le cae a Víctor, hay falta sobre el jugador de Baracaldo, autor de 2 goles en esta pretemporada, uno en jugada y otro de penalti. Vamos a ver la acción repetida, el colegiado que le indica a Teo Zidane que ha metido el brazo, efectivamente lo hemos podido comprobar en esta repetición. La falta que la va a servir Álvaro Núñez, estamos en el minuto 6 de la segunda mitad de momento. Sigue sin goles séptimo amistoso para ambos entre Real Madrid Castilla y Bilbao Athletic. Marca la jugada de estrategia Núñez con el brazo derecho extendido, busca el remate en el segundo palo, atención, de cabeza aparecía Yuen Uray, metió la testa al Durangarra, la mandó fuera, saque de puerta para el Bilbao, para el Real Madrid Castilla, la ocasión para el Bilbao Athletic. Ahí vemos a Yuen Uray, la acción repetida, el balón bueno de Álvaro Núñez al segundo palo, entraba ahí Yuen Uray, que se anticipó a los zagueros, pero su cabezazo se fue desviado. Y ya juega el Real Madrid Castilla. Aukera izan du Yuen Urainek, bere buruka da kanpora joan zaio. Álvaro Núñezen baloia ona izan da, baina errematea kanpora joan zaio aurrelari Durangarrari. Berriz erasoan Bilbao Athletic, atención, la tiene Artola que viene hacia el área. El balón le cae a Víctor, es un 4-3, atención, el balón para Núñez, puede poner el centro, gana la línea de fondo. Ahí está Núñez que fuerza el saque de esquina, el primero del partido. Para el Bilbao Athletic llega en esta segunda mitad el conjunto de Manuel de la Sota, que está algo mejor en este segundo acto. Está llegando con más frecuencia al área defendida por Luis López y ya ha conseguido por lo menos el primer córner a su favor. Álvaro Núñez que lo va a botar, de nuevo marcando la jugada estrategia con el brazo derecho extendido. Pone el centro al punto de penalti, se anticipa en este caso Teo Zidane para meter la cabeza y despejar, le cae a John Cabo que sigue jugando ahora con Víctor, el balón para Cabo, puede poner el centro Cabo, lo hace al primer palo, remate de Prados, la parada providencial bajo los palos de Luis López, la ocasión más clara sin duda para el Bilbao Athletic, el cabezazo de Prados
Y la intervención magnífica del portero murciano. Vamos a ver la acción repetida. Beñat Prados, que les ganó la partida a todos los defensas del Castilla desde dentro del área pequeña. Su remate de cabeza lo sacó bajo los palos Luis López en lo que ha sido la ocasión más clara del partido para el Bilbao Athletic en el 53,5. La ha tenido Beñat Prados. Sekulako aukera izan du Bilbao Athleticek, baina Pradosen buruka da. Luis Lópezek atera du atepean, eta orain baloia kontraerasoan Castillak kornerra lortu du. 6. partida hontan Madrildarrarentzat. Eskuine galetik berriz ere Sergio Arribasek jarriko du martxan. Esquerres, Madrildarrak, marcando la jugada de estrategia. El balón al primer palo, el remate que se pasea por el área de Ander Hiru. Ha sido, en este caso, Teo Zidane. No ha conseguido conectar con la pelota. El balón que iba tocado. El remate no era cómodo. Saque de banda para el Bilbao Athletic. Vemos también a jugadores del Real Madrid Castilla saliendo a calentar para entrar durante este segundo periodo. De momento ninguno de los entrenadores ha decidido hacer cambios hasta ahora. Buscaba el balón la tasa, se lo va a llevar el 9 del Real Madrid Castilla. Trompicones, juega Teo Zidane, atrás. El conjunto madrileño es Carlos Dotor jugando con Mario Gila. Este para Pablo Ramón, Pablo con Peter, pone el centro, lo hace al punto de penalti, despeja Sillero, el balón que lo peleaba Teo Zidane, se lo va a llevar Beñat Prados, aunque hay falta de Víctor San Bartolomé en la acción previa sobre Teo Zidane, peligrosísima, en la frontal del área, muy cercana al área de Ander Hiru. Y vemos la acción repetida, llega tarde Víctor San Bartolomé, derriba a Teo Zidane y atención porque la falta es muy peligrosa, más que interesante para el Real Madrid Castilla. Está cerca del balón Sergio Arribas, es zurdo, es más para un diestro. Veremos si es Teo Zidane, el propio jugador que ha recibido la falta, quien la ejecuta. Tiene la opción clara de disparo. Veremos cuántos jugadores coloca en la barrera este hombre, Ander Hiru. Aukera argia izango du Castillak bere alde. Lau jokalari esian. Oraindik ez du erabaki Ander Hiruk. Epaia distantzia neurtzen. Sprayarekin jarri du non kokatu behar diren esiko jokalariak. Azkenean bost izango dira, baita ere Peter hor erdian. Va a ser Teo Zidane, parece, el jugador encargado de disparar. O con la zurda Sergio Arribas, uno de los dos. Va Teo Zidane, es finalmente quien dispara. Arriba el disparo de Teo Zidane. Se le ha ido desviado. Saque de puerta para el Bilbao Athletic. Vemos la acción repetida, el amago de Sergio Arribas y el disparo con la diestra de Teo Zidane, muy desviado. Juegan corto ya el Bilbao Athletic. Recibe Artola, que controla con el muslo, evita que el balón salga del rectángulo de juego, busca a Víctor, se tropieza el de Baracaldo, además comete falta, aunque indica la ley de la ventaja. Juega Pablo Ramón, atrás con Carrillo, Carrillo recibe Gila, tras tocar el balón Carlos Dotor, de nuevo Pablo Ramón, toca en la zona defensiva el equipo de Raúl González Blanco. Buscaba Gila por dentro a Morante, se la llevó el Bilbao Athletic, recupera Cortázar, Cortázar para Cabo, en campo rival el Ondarrutarra se frena porque está muy exigido, la va a perder. Y atención ahora a la contra del Real Madrid Castilla, que sale a la carrera por el flanco derecho, hay peligro, pueden poner el centro, atención al punto de penalti, aparecía por ahí la tasa, le cae el rechace a Arribas, que pone el balón al segundo palo, donde controla Peter, exigido por Álvaro Núñez, ponía el centro Peter, de nuevo el balón, el rechace le cae al 7 del Real Madrid Castilla, ahora cerca del banderín de córner, pelea Álvaro Núñez, que fuerza el saque de puerta, balón para el Bilbao Athletic. Buena acción defensiva de Álvaro Núñez, el lateral diestro de Sondica, que ha recuperado la posesión. Baloia beraz Bilbao Athletic entzat izango da. Ander Hiru jarriko du, berriz ere martxan, orain luze eskerrarekin, Juen orainen bila, Duran Garraren buruka da aurrera, Artolak ezin izan du kontrolatu, baloia Pablo Ramonek eraman du
Atzera. Gizon honekin, Luis Lópezekin. Murtziarrak luze, Eskerrez. Dotorren bila. Victorren burukada kanpora. Alboko sakea Kastillarentzat. Hemen dago Kastillako kapitaina, Carlos Dotor. Madrilen jaiozen orain dela 20 urte eta orain aldaketak egongo dira. Lehenik Kastillan 14arekin. David sartuko da. Primer cambio en el Real Teo Zidane joan da berdegunetik eta Bilbao Athleticen Ier López eta Kepa Uriarte zelairatzeko prest. Ha entrado David por Teo Zidane. Primer cambio en el Castilla de momento. Las sustituciones que no se han producido en el Bilbao Athletic. Preparados, como decíamos, Oyer López y Kepa Uriarte. Juega el equipo local por el lado derecho, ese Sergio Arribas, como casi siempre. El madrileño buscando la acción ofensiva, se quiere marchar de hasta 3 rivales. Cayó al suelo, fue objeto de falta, le ayuda a levantarse Jon Sillero, que ha visto la cartulina amarilla. La primera del partido, por lo tanto, para el central Durangarra. Lehen txartela Jon Sillero ikusi du kapitainak. Partidako 60. minutuan. Lehen ordua bete da beraz hemen Valdebebasen. Alfredo Di Stéfano zelaian, utxean oraindik. Castillak huts, Bilbao Athleticek huts. Berriz ere falta arriskutsua. Castillaren alde. Coloca la barrera, por lo menos donde tiene que estar el colegiado Manuel Pérez Hernández. Ahora sí que parece algo más adecuada para Arribas, para un zurdo. Está lejos el balón de la portería, pero puede incluso golpear. El centrocampista también atacante está jugando en el flanco ofensivo. También se prepara Pablo Ramón, que es quien golpea. Lo hace con muchísima violencia. El balón que sale rozando el larguero arriba, saque de puerta para el Bilbao Athletic. Ha sorprendido Pablo Ramón, el jugador de Calviá. Vamos a ver la acción repetida, el disparo durísimo. Además iba con buena dirección, pero se le ha ido desviado. Se preparan también Anchón Jasso y Gorka Aguirre junto a Oyer López y a Kepa Uriarte. 4 permutas las que prepara, por lo tanto, el técnico Santurciarra. Vamos a ver quiénes son los jugadores que se marchan. Se marcha Víctor para que entre Kepa Uriarte. 4 cambios en el Bilbao Athletic. Se retiran con el 3 Cortázar, con el 5 Lorente, marcha con el Lorente. 8 Víctor y con el 11 Cabo, y entran con el 15 Jasso. Vamos ahí con el a 16 Gorka Aguirre, el de López, Busturia. con el 18 Con el Aguirre 18 a la espalda. y con el número Enseguida 21 intentamos Uriarte. recolocar el equipo. El balón en largo para Juven Urain, que pelea con Egila. También salta, en este caso, Kepa Uriarte, el jugador de Fruiz. Se la va a llevar el Castilla por mediación de Peter. Juega atrás con Gila. Toca el Real Madrid Castilla. El central barcelonés es Mario Gila. Jugando con Álvaro Carrillo. Llega el murciano antes de que el balón salga del rectángulo de juego. Quería combinar con Sergio Santos. No consiguió controlar el jugador del Leganés. Saque de banda para el Bilbao Athletic. Ya está en juego. Recibe Anchón Jasso para Jon Sillero. En largo el Durangarra, recuerden, único amonestado de este encuentro. Buscaba Juan Artola, el balón le cae al Castilla. Se ha marchado también Jon Cabo. Juega el equipo local por el lado derecho, la puede poner Sergio Santos. El balón al primer palo, lo despeja Ander Iru, algo cegado por el sol, ha metido la mano. Cediendo el saque de esquina, ya van 7 para el Castilla. Vemos la acción repetida. Se la ha encontrado Ander Iru. Iba dentro el balón, pero metió la mano izquierda para mandarla a córner. 7º saque de esquina para el Real Madrid Castilla. El balón al primer palo. De nuevo lo ponía con mucho peligro el conjunto madridista. Ahora no ha sido Sergio Arribas, que estaba en la acción defensiva, que pide disculpas ahora por
haber metido la pierna ante Kepa Uriarte. El balón, la posesión corresponde al conjunto visitante. Es Antxon Jasso, el central de Ahoitz, jugando con Jon Sillero, este para Álvaro Núñez. Álvaro atrás de nuevo con el capitán, con Jon Sillero. Por dentro toca el Bilbao Athletic, de nuevo el balón es para Sillero. Tras tocarlo Kepa Uriarte, este para Jasso. Jasso para Núñez. El balón que sale del rectángulo de juego ante los aplausos de Raúl González Blanco. Saque de banda para el Bilbao Athletic, al poco saque a Izango du, campo Cotaldea Cadi, Baloia Berreskoratu, Peter Rek, atención porque juega con la Tasa, puede disparar la Tasa, lo hace con la zurda, el disparo raso de Juanmi Latasa que se lamenta, lo atrapó. Ander Hiru, juega Kepa Uriarte, el balón es del Bilbao Athletic, juega Prados que busca en largo, Artola que controla, está habilitado el bilbaíno. Pegadito a la banda derecha, siguen calentando otros 5 jugadores del banquillo del Bilbao Athletic. Para entrar también durante la segunda mitad, juega Álvaro Núñez. Álvaro que se apoya en Kepa Uriarte. Hay falta sobre el lateral de Sondica. También peligrosa, favorable al conjunto visitante que tiene una acción más que interesante para hacer el primero de la mañana. Vemos la acción repetida, como le han derribado al lateral diestro de Sondica. Falta cercana al área defendida por Luis López, marcando la distancia al colegiado Manuel Pérez Hernández. Con el spray indica dónde se tienen que colocar los jugadores en la barrera. Se prepara para lanzar la falta el Bilbao Athletic. Falta Arriskutsua, Bilbao Athletic en alde. 75. minutuan gaude. Gol aukera interesgarria bilbotarrentzat. El disparo de Núñez se marcha desviado, quizás era para un zurdo, pero optó por disparar Álvaro Núñez con la derecha. El balón que se le fue desviado, la rosca que no se fue hacia adentro. Saque de puerta para el Real Madrid Castilla. Teko sakea etxeko taldearentzat. Aukera izan du Álvaro Núñezek, baina bere jaurketa kanpora joan zaio. Erasoan orain Real Madrid Castilla. Atención porque recupera Artola, puede haber peligro. Artola en la frontal, juega, o al menos lo intentaba, con Kepa Uriarte. Se la va a llevar el Castilla a la carrera. Sergio Santos le agarra a Kepa Uriarte para impedir la contra. Falta favorable a los locales. Vemos la acción repetida. No tuvo más remedio Kepa Uriarte que meter el brazo ante la carrera de Sergio Santos, obstaculizando su avance. Juega el Real Madrid Castilla, atrás de nuevo recibe Luis López. Presionaba Yuen, buscaba robar el Durangarra la pelota. Despejó en largo el portero murciano. El balón parece que es para el Real Madrid Castilla. Ha habido falta en el círculo central. Baloia beraz etxeko taldearentzat izango da. Morantek atzera, Carrillorekin jokatu du. Carrillo eskuine galera, Santos aurkitu du. Santos berriz ere barrura, Arribas, Gila, hementxe dago Pablo Ramón. Pablo Ramón, zelai erdian, atención, el balón es bueno para Arribas, sale atento Ander Hiru para evitar el control de Sergio Arribas. Despejó el portero de Igorre, saque de banda para el Castilla. Va a servir desde el costado derecho Sergio Santos. Se apoya en la Tasa que venía a controlar. Se la lleva el Bilbao Athletic. Controla Artola. Artola que busca algún apoyo. De momento no tiene ninguno. Juega con, en este caso, era desde el costado izquierdo. Se incorporaba al ataque Kepa Uriarte. Sigue jugando el Bilbao Athletic. Antxon Jasso atrás para Ander Hiru, este con Sillero. Sillero para Núñez. Núñez que juega por dentro, de nuevo busca a Yuen Urain. Se la va a llevar la zaga del Real Madrid Castilla. Carrillo para David, el jugador que ha ingresado al terreno de juego en la segunda mitad. Se apoya en Arribas. Arribas
Juega con Morante, este para Dotor. Dotor con Peter. Peter que puede poner el centro, lo hace al segundo palo pasado. Llegaba desde segunda línea. David se lamenta, se lleva las manos a la cara. Vamos a ver la acción repetida. El centro de Peter González era muy pasado, pero apareció por ahí en el segundo palo. Estamos viéndolo de nuevo. David impidió su remate cómodo. Oyer López, saque de puerta y llegan más cambios. Entran Gudjohnsen y Jaume Jardí. Y en el Bilbao Athletic van a entrar Unai Naveira, Ibai Sanz, Beñat de Jesús, Xavier Arberas y Mikel Gotti. Es decir, los jugadores de campo que quedaban en el banquillo junto al portero suplente, que es quien no ha entrado en el terreno de juego, Unai Pérez. Cambia prácticamente todo el equipo. Se retiran con el 2 Álvaro Núñez. 9 cambios y Manuel de la Sota. Veremos quién es el único de los 10 jugadores de campo que se mantiene en el rectángulo de juego. Y entran con el 12 de Jesús, con el 14 como ha entrado Mikel Gotti. Con el 17, si no me ha fallado la vista, creo que es Youssouf Diarra el jugador que se mantiene desde el primer minuto, junto también por supuesto a Ander Hiru, que es quien vemos ahora que va a sacar, que va a volver a poner el balón en juego. Se coloca el brazalete de capitán Antxon Jasso, que forma en el eje de la zaga ahora, junto al guerniqués Xavier Arberas. Va a golpear en largo Ander Hiru. Estamos en el minuto 70, por lo tanto quedan 20 para alcanzar el 90 reglamentario y que se termine la pretemporada para estos dos equipos, para Real Madrid Castilla y Bilbao Athletic. El balón en largo. Efectivamente, Youssouf Diarra es el único jugador que se mantiene desde el inicio en el Bilbao Athletic. En el Madrid ha habido menos permutas, tan solo 3. Recordemos, han entrado Jaume Jardí y Andri Gudjohnsen, el hijo del mítico delantero Eidur Gudjohnsen, que fue jugador de, entre otros, el Fútbol Club Barcelona y el Chelsea. Jugando Kepa Uriarte, abriendo hacia la izquierda, donde aparecía Oyer López. Recibe Antxon Jasso. Antxon para Xavier Arberas, que cruza la divisoria. Ya está en campo rival el jugador de Guernica. Juega con Mikel Gotti. El de Gorliz combina con Beñat de Jesús. Fuerza el saque de banda el dorsal número 12 del Bilbao Athletic. Mantiene la posesión su equipo. Alboko sakea izango du Larrabetzun jaiotako defentsak. Hementxe irudietan lagun baten bila. Diarrak eskaini dio, baina baloia Castillak berreskuratu du. Hor dago Gudjohnsen. Orain Alboko sakea Castillarentzat. Manuel de la Sotaren aulkiaren aurrean. Peterre jarriko du baloia berriz ere martxan. 71. minutuan gaude, oraindik utxean hemen Alfredo Di Stéfano zelaian. Castillak utx, Bilbao Athleticek utx. Peterrek atzera. Pablo Ramonek, Luis López aurkitu du. Adi, Ibai Sanzen presioa. Baloia lapurtzeko Sorian, Barakaldon jaiotako aurrelariak, baina berriz ere Castilla erasoan. Orain Pablo Ramón, Mario Gila, eskuine galera, hortxe dago Sergio Santos que reta a su par, en este caso a Gorka Aguirre. Juega por dentro, encuentra a Jaume Jardí, el ex del Barça, el de Reus, que la pierde, recupera el Bilbao Athletic. Es Diarra que se frena, juega atrás para Oyer López, el jugador bilbaíno. Encuentra Antxon Jasso, este con Xavier Arberas. Arberas que se frena antes de alcanzar la divisoria, los dos terrenos. Juega Arberas hacia la derecha para Mikel Gotti. Se le escapa la pelota al jugador de Gorliz. Saque de banda para el Real Madrid Castilla. Alboko sakea izango du talde Madrildarrak. Pasaden urtean igoera fasea ere jokatu zuen. Lehen partidan berdinketa lortu zuen Ibizaren aurka eta penalti jaurdiketetan kaleratua izan zen. Atención al ataque de el Bilbao Athletic, el disparo desviado de Ibai Sanz. Se le marcha fuera. Saque de puerta para el Real Madrid Castilla y vemos al delantero de Baracaldo, máximo goleador del juvenil el curso pasado. Está haciendo la pretemporada con el Bilbao Athletic. El balón que ya lo ha puesto en juego de nuevo Luis López.
Buscaba a Wood Johnson. Se la va a llevar Iván Morante. Juega con Sergio Santos. De nuevo para el centrocampista leonés, para Morante, que cambia la orientación ahora hacia la izquierda, donde emerge la figura de Peter González. Peter, que lucha con Mikel Gotti, comete la falta, el dorsal 20 del Bilbao Athletic. Balón para el filial madridista. Juega atrás con Pablo Ramón. Con Luis López. Golpea en largo con la pierna izquierda ante la presión de Ibai Sanz. El balón al círculo central. Se anticipa Anchón Jasso. Controla Luis López. Y golpea en largo con la pierna izquierda. Cabecea Andri Wood Johnson, el internacional sub-19 con Islandia. Recupera Gotti, Gotti para Ibai Sanz, atención, hay peligro, Ibai que la pone de primeras, aparecía para el posible remate Gorka Aguirre, metió la pierna Pablo Ramón, saque de esquina el segundo para el Bilbao Athletic. Lo va a servir desde el costado derecho Mikel Gotti, que marcó un auténtico golazo en el partido ante el Laredo, en el segundo amistoso de la pretemporada. Esa victoria 0-2 ante el conjunto cántabro. Marca la jugada de estrategia con el brazo izquierdo arriba. Va a poner con la zurda Mikel Gotti, el balón pasado al segundo palo, no hay nadie. Se va a marchar por la línea de fondo, saque de puerta para el Real Madrid Castilla. Encaramos la fase final del partido. De nuevo pausa para la hidratación. De nuevo a los 30 minutos de segunda mitad. Estamos en el 75, por tanto, de partido. El colegiado madrileño Manuel Pérez Hernández, que detiene el juego para que los jugadores vuelvan a hidratarse. Hace muchísimo calor aquí en Valdebebas. 1:27 minutos del mediodía. En directo aquí en el canal oficial de YouTube del Athletic. Último test de pretemporada para los cachorros del Bilbao Athletic, antes de iniciar su participación en la Primera Federación. El Castilla, que tiene menos suplentes, que de momento no ha hecho todos los cambios. Está dando más minutos a sus jugadores Raúl González Blanco. Por su parte, Imanol de la Sota, que ha hecho las sustituciones en 2 tramos, pero que ha repartido esfuerzos entre todos los desplazados, excepto el portero suplente Unai Pérez, que es el único que de momento no ha tenido protagonismo. Vuelven a ocupar sus respectivas posiciones los jugadores del Bilbao Athletic. De momento siguen los del Real Madrid Castilla recibiendo las indicaciones de Raúl González Blanco, el que fuera delantero del Real Madrid. También estuvo en el Schalke, en el New York Cosmos, donde se retiró en la liga estadounidense. Auténtica leyenda del madridismo ahora, dirigiendo al filial. El paso previo, la última etapa, antes de alcanzar el primer equipo, aunque no muchos llegan. Como hemos dicho, solo Sergio Arribas, de los que están jugando en este momento, ha debutado. También lo han hecho Miguel Gutiérrez y Antonio Blanco, que están con el primer equipo. Incluso podrían jugar mañana en el partido de Liga ante el Levante. Suelen ir convocados por Carlo Ancelotti, lo hicieron al menos en la primera jornada, aunque no tuvieron minutos. Y el resto, pues de momento no han tenido protagonismo. También Marvin Park, el jugador de Palma, que también es de origen nigeriano, también ha tenido protagonismo en el primer equipo. De hecho, jugó 4 partidos el curso pasado, pero el resto, de momento, no han tenido oportunidad. En el fútbol profesional, ese David, que cae al suelo, fuerza la falta, el dorsal número 14 del Real Madrid Castilla. La falta ha sido de Unai Naveira, el jugador de Sestao. La pone en juego ya rápidamente Peter, jugando con Carlos Dotor. Este atrás para Pablo Ramón. Le presiona Ibai Sanz. Se marcha bien el jugador balear de Baracaldo. Juega atrás
para Mario Gila. Por dentro encuentra a Sergio Santos, de nuevo con Gila. La pierde, recupera el Bilbao Athletic, que quiere montar la contra. Atención, hay peligro. El balón en profundidad iba hacia Mikel Gotti. Se anticipó la zaga del Castilla, aunque sigue atacando el Bilbao Athletic. Es Mikel Gotti en el lado derecho. Ve cómo le dobla Beñat de Jesús. Puede poner el centro de la Rabetu. Lo hace al primer palo. Despeja Mario Gila. Buena acción ofensiva del Bilbao Athletic. Se la lleva ahora el capitán Carlos Dotor, buscando la contra, también la réplica. El conjunto local es Sergio Arribas. Hay peligro cada vez que la tiene el madrileño jugando con David. Este por dentro encuentra a Carlos Dotor. Se la va a llevar el Bilbao Athletic. No hay falta, aunque sigue peleando por ese balón que se lleva en última instancia Carlos Dotor. Juega hacia, en este caso, Gudjohnsen. Gudjohnsen busca y encuentra a Jaume Jardí. El de Reus atrás se la deja a Sergio Santos, jugando con Sergio Arribas. Pone el centro al punto de penalti. El balón pasado, despeja de cabeza Beñat de Jesús. El balón que lo prolonga Yusuf Diarra. Saque de banda para el Bilbao Athletic. El balón tocó en este hombre, en Peter González. Se prepara un nuevo cambio en el conjunto local. Va a entrar con el dorsal número 12 Edgar, que espera la autorización de los colegiados. Veremos quién es el jugador que abandona el terreno de juego. Parece que va a ser Pablo Ramón, efectivamente. Con el 5 a la espalda deja su lugar a Edgar. Cuarto cambio en el Real Madrid Castilla. Anteriormente se han marchado Juanmi y Latasa. Y entra con el 12 Edgar, para dejar su lugar a Gudjohnsen. Y si no me equivoco también se ha marchado, en este caso vamos a ver, Teocidán anteriormente, y no sé si Carrillo, el central, es el que efectivamente ha dejado su lugar al otro jugador, a Jaume Jardí. Con el cambio de sistema ha pasado Sergio Santos a actuar como defensa. Atención, el balón que le quedaba a Gudjohnsen. Salió muy atento Ander Iru. El balón que no ha salido, sigue atacando el Castilla. Es Sergio Santos, juega por el flanco derecho el Castilla. Es ahora Jaume Jardí, el ex del Barça, cae al suelo, no hay falta. Recupera el Bilbao Athletic. Eraso Anoraine, tal de Bizkaitarra, Beñat de Jesús. La Rabetzun Jaiotako, Defenchak. Mikel Gotti aurkitu du, Mikel Gotti, que juega ahora hacia el lado izquierdo, donde se incorpora el ataque. Es en este caso Gorka Aguirre, el jugador de Busturia, que controla antes de que el balón salga del rectángulo de juego. Puede poner el centro, se la deja atrás a Oyer López. De nuevo con Gorka. Gorka, que ahora sí pone el centro hacia el punto de penalti. El salto de Ibaizán, despeja la zaga del Castilla. Le cae la pelota a Unai Naveira, sigue insistiendo el Bilbao Athletic, es Oyer López, puede poner de nuevo el centro, lo hace al segundo palo. Aparecía por ahí Mikel Gotti, que es quien controla el balón que tocó en Peter. Juega atrás con Beñat de Jesús, Atzer ahora en el Bilbao Athletic. Erasoan, tal de Bizkaitarra, Golaren Villa, Arberas, Antxon Jaso, Eskere Galera, ahora arkitu du Gorka Aguirre, que reta a su par. Está ante Sergio Santos, pone el centro Gorka, el balón al área pequeña, le cae el rechace a Oyer López, sigue insistiendo el Bilbao Athletic, ahora está viviendo sus mejores minutos, un jugador del Castilla en el suelo, sigue atacando Diarra, ponía el centro, el balón golpea en Peter, se lo va a llevar el Castilla, que quiere también salir a la contra por mediación de Gudjohnsen, se anticipa Xavier Arberas, juega atrás con Antxon Jaso, el central navarro en el círculo central, encuentra a, en este caso, Kepa Uriarte. Conduce la pelota el jugador vizcaíno, que se la lleva en segunda instancia, quiere disparar. El jugador de Fruiz golpea la pelota en la zaga del Castilla. Y además se la lleva controlada, juega por dentro Carlos Dotor. Quiere montar la contra ahora por el flanco derecho el Real Madrid Castilla, se marcha por velocidad. En este caso es Sergio Arribas, que busca algún apoyo porque está muy exigido. De momento la pierde. Recupera Ibai Sanz, juega con Kepa Uriarte. El balón hacia el lado derecho ahora. Lo recibe Mikel Gotti, que controla, aunque con apuros la pierde, ante Peter González. Está siendo atendido un jugador del Real Madrid Castilla con 10. El equipo de Raúl González Blanco quería salir. Peter González. Hubo falta sobre el jugador de origen dominicano. Balón para el conjunto madrileño. Está siendo atendido Sergio Santos, que no va a poder continuar, se marcha cojeando claramente. Vamos a ver la acción repetida.
en esa jugada con Quinto cambio, Gorka Aguirre. Real Madrid-Castilla. Se Se ha hecho daño el lateral de Leganés. Efectivamente no puede continuar. Entra Manuel Ángel en su lugar. Aldaketa beraz, azkena Kastillan, ez dauzka ordezko gehiago. Manuel Ángel sartu da, 15arekin. Sergio Santosen ordez. Azken 6 minutu hauek jokatuko ditu Manuel Ángelek. Azken aldaketa izango da, ez daudelako ordezko gehiago bi taldeetan. Orain Bilbao Athletic erasoan. Antxon Jasok atzera jokatu du. Anderiruk luze, baloia Kepa Uriarte kontrolatu du, lurrera jauzi da, baina alboko sakea izango da Bilbao Athleticen alde. Balón en saque de banda para el Bilbao Athletic. Lo va a servir Oyer López. Con el 16 en la espalda busca y encuentra a Gorka Aguirre, se la devuelve a Oyer, de nuevo con Gorka. El de Busturia atrás, juega con Kepa Uriarte, el balón que de nuevo sale del rectángulo de juego, saque de banda. La ha mandado fuera este hombre, Jaume Jardí. Balón para el Bilbao Athletic. Juega atrás Oyer López con Antxon Jaso. Este más atrás si cabe para Ander Hiru. Juega con Xavi Arberas. Levanta la cabeza al central de Guernica. Cambia el juego hacia la izquierda ahora, donde sube al ataque Oyer López. Recibe Gorka Aguirre. Jugaba con Kepa Uriarte. El balón que se lo lleva al Castilla. El recién incorporado, no, es finalmente Carlos Dotor. Encuentra a Sergio Arribas. Le dobla, ahora sí, el recién incorporado Manuel Ángel. Opta por jugar atrás con, de nuevo, el capitán, con Carlos Dotor. Más atrás si cabe para iniciar la jugada el conjunto madridista, ese Morante. Morante jugaba con, en este caso, Edgar. De nuevo Morante, se apoya en Edgar. Edgar, que ante la presión de Ibai Sanz a punto está de perderla, juega con Gila. Gila abre hacia la derecha. Allí recibe Manuel Ángel. Tocando y tocando ahora, amasando la posesión el conjunto de Raúl González Blanco. Últimos 5 minutos de tiempo reglamentario. De momento sigue el empate a 0 aquí en Valdebebas, en el Alfredo Di Stéfano, entre Real Madrid-Castilla y Bilbao Athletic. Jugando en corto Ander Hiru para Xavier Arberas. Este por dentro se apoya en Unai Naveira. Juega con Mikel Gotti. Reta su par, se marcha en este caso de David. Mikel Gotti, que ante 3 rivales no consiguió avanzar con la pelota controlada, se la lleva Peter. Juega con Edgar, presiona Ibai Sanz, también apoya en esa labor Mikel Gotti. Juega en largo Peter, buscando a Gudjonsen, encuentra al islandés, se la deja atrás. Agila el balón en largo para Manuel Ángel, se va a anticipar Oyer López y se la lleva finalmente Antxon Jaso, el ex de la Morevieta, de la Mutilvera o del Burgos. Jugando por dentro el Bilbao Athletic. Recibe Beñat de Jesús en el lado derecho, se viene hacia adentro. El de la Rabetzu se apoya ahora en Mikel Gotti. En el círculo central el de Gorlitz se ha cambiado de posición. Ha pasado de la banda derecha al centro. Jugando el Bilbao Athletic en el lado izquierdo. Oyer López por dentro de nuevo con Gotti. La va a perder el de Gorlitz, se la va a llevar el Castilla. Recupera por mediación de Gila, que busca en largo con la pierna izquierda la carrera de, en este caso, David, que controla el balón antes de que salga del rectángulo de juego. Encara a Beñat de Jesús, juega atrás David con Peter González, que le pone un poquito de pausa, contemporiza el Castilla. Ahora juega Morante con Edgar en el círculo central, recibe Gila. Mario abre hacia la derecha para, en este caso, ese Manuel Ángel. El balón que lo despeja la zaga del Bilbao Athletic, que quiere salir a la carrera en busca del gol postrero. La pierde Unai Naveira. Recupera el Castilla. Ese Arribas. Arribas para Dotor. De nuevo Arribas puede disparar. Arribas. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo acaba de marcar Sergio Arribas desde la frontal del área! En el vértice escorado al lado derecho del ataque. Recibe los abrazos de sus compañeros. Un auténtico golazo el que acaba de marcar Sergio Arribas para adelantar al Real Madrid Castilla en el minuto 88. Vamos a ver la acción repetida porque sin duda merece la pena. Estaba dentro del área, la ha puesto en la mismísima escuadra. El control orientado, levanta la cabeza, pone el ojo, pone el balón en el mismísimo ángulo de la escuadra. Nada pudo hacer Ander Hiru, no pudo obrar otro milagro el portero de Igorre. Se adelanta el Castilla, falta de 2 minutos, gol de Sergio Arribas.
Real Madrid Castilla 1, Bilbao Athletic 0. Sekulako golatzarra sartu du Sergio Arribasek. Eskerrez baloia saretara bidali du, Ander Iruk ezin izan du ezer egin. 88. minutuan Sergio Arribasek lehena egin du. Castillak bat, Bilbao Athleticek huts. Espectacular el tanto de Sergio Arribas, que ha hecho un auténtico partidazo y que lo ha redondeado con este gol, que es de bellísima factura. Aunque el Bilbao Athletic, que no se rinde, que busca equilibrar la balanza, tiene tiempo para ello. Estamos en el último minuto del tiempo reglamentario, jugando Yusuf Diarra, que va a completar los 90 minutos. Juega hacia la derecha el dorsal número 10 del Bilbao Athletic para Beñat de Jesús, que traza la diagonal. Juega con Mikel Gotti, puede poner el centro, gana línea de fondo. El balón que golpea, en este caso en la zaga del Castilla, en la defensa del conjunto madridista. Balón en saque de banda para el Bilbao Athletic. Lo va a servir Beñat de Jesús. Veremos si lo cuelga al área buscando un posible remate. De momento combina con Gotti. Gotti, que de primeras la cuelga hacia el área, sale de puños. Luis López ante el posible remate de Ibai Sanz. Sigue atacando. Es que Kepa Uriarte pone el centro al punto de penalti. Sale de nuevo el portero murciano para atrapar en dos tiempos. Arañar ahora unos segunditos al crono. Vamos a ver la acción repetida. El centro de Kepa Uriarte lo ponía al área pequeña. Aparecía la cabeza de Ibai Sanz, pero muy atento estuvo este hombre, Luis López, para atrapar la pelota cuando ya hemos cumplido el 90. Veremos cuánto tiempo más alarga este séptimo amistoso de la pretemporada de ambos, entre Real Madrid Castilla y Bilbao Athletic. Son 3 minutos de descuento los que tenemos en Valdebebas, en el estadio Alfredo Di Stéfano. La falta ahora sobre Gorka Aguirre. El Bilbao Athletic va a tener una de las últimas para equilibrar la balanza. Es Unai Naveira quien deja que saque Anchón Jasso. Lo hace en largo hacia Mikel Gotti. Controla bien con el pecho el de Gorliz. Ve la incorporación de ataque de Beñat de Jesús. Pone el centro al primer palo. Aparecía por ahí Ibai Sanz. Despeja la zaga del Castilla, aunque sigue la carga Beñat de Jesús. Estaba adelantado el de Larrabetu. Venía de posición antirreglamentaria. Se lamenta Beñat de Jesús. Balón para el Castilla. Últimos 2 minutos del partido. El Castilla que gana gracias al golazo de Sergio Arribas. Va a sacar Luis López, portero murciano de 20 años, buscando en largo a Sergio Arribas. El goleador se la va a llevar Unai Naveira. Hay falta sobre el centrocampista de Sestao. Balón para el Bilbao Athletic. Ahí vemos a Unai. Saca Xavier Arberas, este con Anchón Jasso. Recibe Oyer López. Jugaba con Gorka Aguirre. El balón que sale del rectángulo de juego al poco saque a Izango Bilbao Athletic entzat. Berdinketaren bila. Imanol de la Sotaren mutilak. Anchón Jasso. Xavier Arberas, luze. Ibai Sanzen bila. Luis López atera da. Baloia lapurtzeko berriz ere Bilbao Athletic dauka jabetza. Azken minutuan murgilduko gara. Anchón Jasso, que busca y encuentra a Gorka Aguirre, este con Oyer López, que se viene por dentro. El bilbaíno se la deja atrás a Unai Naveira. Cambia el juego hacia la derecha para Beñat de Jesús. Recibe el 12 del Bilbao Athletic. Juega con Mikel Gotti. Gotti pegadito a la línea de cal. Pone el centro al punto de penalti. Aparece Ibai Sanz. El balón que no lo controla se lo lleva el Real Madrid Castilla. Ese Peter juega con Good Johnson. Quiere montar la contra ahora para sentenciar al equipo de Raúl. Se le escapa el balón a Peter. Saque de banda para el Bilbao Athletic. Ahí vemos a Raúl González Blanco dando los últimos gritos, los últimos mensajes de ánimo a sus jugadores. Queda medio minuto para que termine el partido. Ataca el Bilbao Athletic. Kepa Uriarte juega con Gorka Aguirre. Fuerza el saque de banda el de Bosturia. Balón para el Bilbao Athletic. 15 segundos quedan para que se cumplan los 3 de añadido. Va a ser la última para el equipo visitante. Saca rápidamente el Bilbao Athletic sin tiempo que perder. El colegiado que mira su reloj y exactamente cuando se cumple el 93 de partido indica el
el final del encuentro. Ha ganado el Real Madrid Castilla. Se saludan los dos técnicos, Raúl González Blanco e Imanol de la Sota. También lo hacen todos los protagonistas del partido, los que han terminado el encuentro. Ha ganado el conjunto madridista, el filial del Real Madrid, 1-0 gracias al golazo postrero de Sergio Arribas desde prácticamente la frontal. Vamos a verlo aquí repetido porque merece la pena sin duda. Ha sido un auténtico golazo el que ha firmado el atacante madrileño. Lo ha puesto en la mismísima escuadra y lo vemos repetido una vez más. El tanto que le da la victoria al Real Madrid Castilla, 1-0 en el último test de pretemporada. Ha caído el conjunto dirigido por Imanol de la Sota. Batetauch galdudu Bilbao Athletic bere azken Laguna artekoa da. Gizon honen golak batetauchekoa jarri du markagailuan eta beraz Bilbao Athleticek liga hasiko du bere azken lagunartekoa galdu ostean. Gogoratu, liga hasiko duela Bilbao Athleticek datorren igandean Zamoran zazpiterdietan, arratsaldeko zazpiterdietan, Ruta de la Plata zelaian Zamoranen aurka, eta Real Madrid Castillak Linense bisitatuko du baita ere igandean arratsaldeko 5:00. Como decimos, se ha acabado ya la pretemporada para Real Madrid Castilla y Bilbao Athletic. El conjunto rojiblanco, que ha perdido su último compromiso del verano, que arrancará la liga el próximo domingo. Nosotros que ya nos marchamos, gracias por la atención prestada. Volveremos mañana con la semifinal de la Euskal Herria Copa del equipo femenino. En este caso, el Athletic jugará en Getxo, en Fadura, ante la Sociedad Deportiva Eibar. Hasta entonces, muy buenas tardes, gracias por la atención prestada y hasta mañana, agur.